Un saludo en primer lugar a toda la iglesia en general, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a nuestro Padre Celestial por esta misión que nos ha encomendado de anunciar las virtudes del reino de los cielos, entregadas, ¿no es cierto?, a nosotros por gracia en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La reflexión de hoy día la titulé El justo por la fe vivirá. Lo dice la palabra de Dios en el antiguo pacto y también en el nuevo pacto. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice: He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Esta es la voluntad de Dios, que sea así, que el justo por la fe viva, tenga la esperanza de la vida eterna, esperanza cierta y verdadera. Romanos capítulo 1, desde el verso 14, dice: a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en él, en el evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. A los Gálatas también se los recordó Pablo. Gálatas en el capítulo 3, versículo 11, les dice de esta manera: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Y finalmente en Hebreos capítulo 10, 35 al 39, dice: porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi amo. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Entonces, muy claramente queda estipulado que el justo vivirá por la fe. ¿La fe en qué? En el Evangelio, obviamente, que es que Jesucristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Entonces, si retenemos esta palabra, como está escrito: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Eso es todo. Esa es la fe que debemos tener, la fe en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué no todos obedecen? ¿Por qué no todos creen a esta palabra? Hay una parábola que la hemos estado examinando bastante estos últimos tiempos. Es la parábola que habla acerca del misterio de esta palabra, de lo oculto que está. Se refiere al Evangelio, a esta palabra del Evangelio. Por ejemplo, dice en Lucas capítulo 8, verso 11, hablando de la parábola del sembrador. Es pues esta la parábola. Consultado, ¿no es cierto?, por los discípulos qué quería decir esta palabra y por qué causa les hablaba por parábolas a ellos. Dice él: la simiente de la cual habla la parábola del sembrador, de esta semilla que va siendo sembrada, es la palabra de Dios. Esa es la simiente de la cual habla la parábola, la semilla. Ahora, ¿cuál es esa palabra? Toda la Biblia, toda la Escritura. La verdad es que toda la Escritura habla del Evangelio. Y ese es el misterio, el Evangelio. Eso es lo que nos es revelado a todos. Porque dice Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 6, dice: damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos,
¿Por qué causa? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Esa es la semilla, esa es la simiente de la cual habla la parábola que está escondida ahí. Santiago, por ejemplo, también nos habla de esta palabra que realmente da vida. Santiago capítulo 1, verso 16 al 18 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, es decir, por el Evangelio, de acuerdo a lo que ya venimos leyendo en la Escritura, por la palabra de verdad. De su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Luego, un ejemplo más, San Juan en el capítulo 1, versículos 11 al 13, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, los hijos de Dios son aquellos que han creído al Evangelio. Esos son los hijos de Dios. Esos son los que por la fe vivirán. Ese es el justo que por la fe vivirá. Aquel que ha sido bienaventurado, que ha tenido la suerte de haber sido elegido de Dios para ser hijo suyo antes de la fundación del mundo. Ha sido elegido, ha sido apartado, escogido para honra y gloria de Dios. En el momento en que el Señor nos abre el oído para escuchar esta palabra, creerla y atesorarla en el corazón, pasamos de muerte a vida, como está escrito, pasamos de las tinieblas, ¿no es cierto?, a su luz admirable, pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Ahora, ¿es esta palabra un misterio? ¿Está realmente escondida esta palabra? ¿Está realmente oculta? Si este libro ha llegado a todo el mundo, esta palabra ha sido anunciada por toda la tierra, ¿cómo pues está escondida? Eso es lo que quiero que pasemos a revisar por la Escritura. ¿Es realmente un misterio esta palabra? ¿Cómo puede algo que está a disposición de todo el mundo decirse que está escondida, que está oculta, que es un misterio? La respuesta, hermanos, es tajante, esta respuesta. Con toda certeza podemos asegurarlo, porque hay muchos ejemplos en la Escritura que lo demuestran. Quiero que pasemos a revisar algunos pasajes donde Dios nos declara esta verdad, que su palabra, que trae vida a los hombres, este evangelio, es realmente un misterio y es solamente para aquellos a los cuales Él ha querido revelar. En primer lugar, vamos a leer un texto muy conocido de nosotros, Mateo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo en oración, ¿no es cierto? Se entiende: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Las ha escondido, hermano. ¿Y por qué? Dice, porque así, Padre, pues que así agradó en tus ojos. Es meramente porque quiso Dios hacerlo de esta forma. De acuerdo al conocimiento que Dios nos ha mostrado por gracia, ¿no es cierto?, a nosotros en su palabra, nos sabemos que Él ha hecho todo como Él quiso y porque Él quiso. No hay intervención, no hay ninguna motivación externa. Es únicamente lo que Él quiso hacer, hizo. Él es Dios, es soberano. Esa es la palabra más adecuada, más indicada para referirnos a nuestro Señor.
Él es soberano sobre todo lo que hizo, sobre todo lo creado. Él lo hizo como Él quiso, a su manera, a su antojo. Y ante eso no se puede hacer absolutamente nada. Humillarse y aceptar la determinación de Él. Romanos capítulo 16, versículos 24 al 27, nos dice así el Señor: la gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Fíjense, hermanos, esta revelación de la cual disfrutamos nosotros y compartimos y anunciamos con tanta seguridad, con tanta claridad, ha estado oculto, hermanos, desde tiempos eternos, porque esta voluntad de Dios es anterior a la creación del universo, anterior. Y la ha tenido el Señor en su seno, en su intimidad con su Hijo, este Dios trino, oculto eternamente, secretamente, muy bien guardados. No hay ninguna posibilidad de que se filtre información, porque es Dios el que la escondió. Él la tiene en misterio. También nos habla de que esto es un misterio y que no se puede encontrar si no es que Él lo revele. En Efesios, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Cristo es el misterio, el evangelio, su evangelio, el cual misterio, hermanos, en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su potencia. Ojo con esto, porque Pablo, hermanos, siempre él nos ha enseñado esto. Aquí el hombre no tiene absolutamente nada que ver, nada que aportar, no ha tenido ninguna injerencia, ninguna influencia, ningún mérito, absolutamente nada que ver en esto, en la revelación del Evangelio. Y lo sabemos por qué causa, ¿no es cierto? Está llena la escritura de que por cuanto todos pecaron, ¿no es cierto?, están destituidos de la gloria de Dios, que no hay quien busque a Dios, que no hay justo ni aun uno, etcétera. Eso también es parte de esta revelación. Creer estas cosas, hermanos, creer que nosotros no somos dignos de la vida eterna, creer que en nosotros no hay nada bueno, todo eso es una revelación que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente por el Espíritu suyo, por una operación de Él. No es algo que se pueda buscar humanamente, que en algún minuto el hombre carnal pueda interesarse en investigar estas cosas. No es así, no existe. Está la escritura llena de ejemplos. Por lo tanto, sigue siendo todo esto una operación de Dios, una obra de Dios. Sigue diciendo Efesios 3, verso 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Inescrutables. Las riquezas de Dios, hermanos, humanamente no existen. No hay por qué buscar, no hay nada interesante en esto. Humanamente, esto es un don de Dios, algo que desciende de lo alto, algo externo al mundo, a lo que está debajo del cielo.
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Hermanos, no cabe duda de que esto es revelado únicamente a los que Dios eligió. Es imposible que se filtre, que por algún otro medio llegue a alguien a enterarse de esta verdad y la pueda creer, y por esa fe pueda ser salvo. No, es Dios, depende únicamente de Él. Eso es lo que Dios quiere enseñar acá, eso es lo que Él está aclarando por medio de Pablo. Él quiere dejar esto, pero muy claro, transparente, total. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Hermanos, esto es tremendo, hermanos. Aquí hay una profundidad, hermano, en estas palabras, un valor que tiene, hermano, esta información y el empeño de Dios en ocultarla, hermanos, en esconderla para que nadie más que aquellos escogidos de Él puedan participar de esta suerte. Me encanta repasar y releer estos pasajes porque engrandece, hermanos, cada vez más el privilegio, hermanos, que nosotros tenemos, el tremendo regalo, esta tremenda bendición, hermanos, que el mismo Padre Celestial, creador de todas las cosas y sustentador de todas las cosas, nos haya revelado a nosotros este misterio tan guardado de Él, tan escondido por tantas edades, hermanos, por los siglos de siglos. Él ocultó esto, que ni siquiera en los cielos, hermanos, porque dice, para que esta multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia, a los principados y potestades en los cielos, conforme, dice, a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es lo que nosotros, hermanos, hemos recibido de Dios. Dice, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza, hermano. Plena certidumbre de fe, como dice también en cierto lugar. Por la fe, el justo, por la fe vivirá. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior, ¿no es cierto?, esta nueva criatura, nuevo hombre, que es engendrado por la palabra verdadera del Evangelio. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer este misterio tan escondido, hermanos, tan hermético, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, hijos de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, esto mismo de lo que estamos hablando, esto mismo que nosotros hemos recibido, esta salvación tan grande, esta vida eterna, este Jesucristo, Hijo de Dios Todopoderoso, igual a Dios, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, hermanos, por la potencia que obra en nosotros, potencia de Dios. No somos nosotros. Nosotros no somos nada, también lo entendemos y lo creemos por esta revelación suya. No cualquiera, mi hermano, acepta que no es nada, que no tiene ninguna esperanza. No acepta el hombre si no le es revelado de Dios. A él, dice, sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Así que podemos afirmar que sí, esta palabra
esta salvación está escondida y es un misterio. En Colosenses, capítulo 1, versículos del 21 al 29, dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras. Así éramos, hermano. Eso es el hombre carnal. Esto es el hombre animal, extraño y enemigo de Dios, enemigo de ánimo en malas obras. Eso es lo que es el hombre antes de recibir esta revelación. Ahora, empero, os ha reconciliado en el cuerpo de su carne, en otro, ¿no? En Cristo Jesús, en el cuerpo de Él, por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. ¿Qué palabra? ¿A qué se refiere? A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de vida eterna, en la gloria de Dios para siempre con ellos, por toda la eternidad, hermanos. Quiso Dios hacer notorias estas riquezas, hermanos, de la gloria de este misterio, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo combatiendo. ¿Cómo combate el cristiano? ¿Cómo combatieron los profetas, los patriarcas, los apóstoles? ¿Cómo combatimos nosotros? Según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. Entonces, hermano, ¿cómo crece en el corazón de aquel que fue escogido, de aquel que fue elegido antes? ¿Cómo crece Dios a medida que va uno escudriñando esta palabra, a medida que le va siendo revelada toda esta verdad que viene de lo alto, que no es del mundo? ¿Cómo va creciendo y cómo va disminuyendo el receptor de esta verdad? ¿Cómo va comprendiendo y cómo va entendiendo el hombre pecador que él no tiene ninguna posibilidad de estar en la presencia de este Dios todopoderoso, misericordioso y piadoso, que por gracia suya nos quiso llevar a su gloria? Nada más que por gracia suya, a estos enemigos suyos en malas obras. Ciertamente, hermanos, esto es un misterio. En primera de Corintios 1, verso 17 al 31, dice lo siguiente: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Así es, tal cual, es locura. Mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? No hay nada, hermanos, en este mundo, nada. Ninguna sabiduría, por muy alta, muy profunda que sea, puede comprender estas cosas, porque son reveladas de Dios únicamente por su Espíritu. Esto está escondido. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios, hermanos, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y este agrado que dice acá, que agradó a Dios salvar así a los creyentes, hermanos, este agrado, Él lo sintió eternamente. Este agrado de Dios
Él lo ha tenido antes de la creación de las cosas, eternamente, antes de la fundación del mundo, en el principio, cuando era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él ya quería que fuese de esta forma, que el hombre entrara en su gloria, por medio de ese sacrificio ya dispuesto. Esta determinación la tenían ya ellos decidida antes de la fundación del mundo, antes de la creación del hombre. Por lo tanto, queda clarísimo en nuestros corazones, hermanos, a diferencia del mundo, que somos salvos por gracia, por la fe, que el justo por la fe vivirá. Porque los judíos piden señales, ya les fue dicho. Jesús les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás. ¿No es cierto? Como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, si este era el Hijo de Dios en el vientre de la tierra. Y los griegos buscan sabiduría, sabiduría humana. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. A los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura. Eso es la verdad, hermanos. Pero a los llamados, a los elegidos, a los escogidos de Él, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, sin ir más lejos, ¿no es cierto? No somos muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Para qué todo esto? Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Continúo en el capítulo 2, del verso 16. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Esta sabiduría no es de los hombres, no es del mundo, es de Dios. Pero hablamos sabiduría, acá lo dice, hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo o de este mundo, como quieran llamarlo. Sabiduría no de este mundo ni de los príncipes de este mundo que se deshacen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Verdaderamente ven, hermanos, que esto es misterio, es oculto, la sabiduría oculta, dice, la cual Dios preparó o predestinó, hermanos, fíjense, antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra vida eterna, para que recibiéramos perdón de pecados y vida eterna, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Esa es la revelación que hemos recibido nosotros. Sin esa revelación no se puede amar a Dios, no se puede agradar a Dios. Son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros. Aquí es donde, hermanos, uno queda totalmente enternecido y profundamente impactado, hermanos. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña.
aún lo profundo de Dios. Esta sabiduría, hermanos, ya lo leímos. Excede, hermanos, excede a todo conocimiento que pueda haber bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo y en este crucificado. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, nadie, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué sabemos que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Por el Espíritu de Dios. Hermanos, estas cosas son las que nosotros hemos recibido de Dios. Y hermanos, fíjate que está la impresión, la conmoción que causa recibir de Dios esta vida eterna, que uno ya ni siquiera menciona la añadidura, lo secundario, porque también hemos recibido, como todo el resto del mundo, hermano, la añadidura. Nosotros llegamos desnudos a este mundo. Nada hemos traído a este mundo y sin duda tampoco llevaremos nada, pero también a nosotros Dios nos da todo lo necesario para el cuerpo. Por eso Jesús enfáticamente enseñaba: busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¿Qué padre, por ejemplo, hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le da una piedra? ¿Qué padre hay de nosotros que si su hijo le pide un pez le da una serpiente? Entonces nos pregunta, si vosotros siendo malos, lo cual aceptamos en plena humildad, hermanos, conscientes, porque Él nos ha convencido por su espíritu de que es así, lo aceptamos, lo reconocemos por esta revelación, que somos malos. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, hermanos, ¿cuánto más Él, que nos ha amado eternamente, hermanos, con amor eterno te he amado, que nos dio a su Hijo, hermanos? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y es impresionante cómo uno va poco a poco preocupándose, como dice Él, su palabra. Él lo hace en nosotros, Él lo obra, lo opera en nosotros por su potencia, dejando un poco de lado y en un segundo lugar las cosas de este mundo, porque es tal el conocimiento que nos va revelando Él de su gloria, que ya no tenemos puestos nosotros los ojos en las cosas de este mundo, sino en las cosas del cielo. Como dice Colosenses 3, si habéis pues resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, eso es lo que va pasando en aquel que recibe esta revelación, hermanos. Empieza a operar en esta persona el Espíritu de Dios con potencia, con poder. No es el hombre carnal, ya lo hemos visto. Nosotros únicamente nos ocupamos de las cosas que son de la carne, pero cuando interviene Dios, cuando Él irrumpe, ingresa sin anunciarse, sin pedir permiso, sin esperar de nosotros nada, alguna aceptación, alguna autorización. No, hermanos, Él entra en el corazón de aquel al cual eligió desde antes de la fundación del mundo, con todo el poder y la autoridad que tiene sobre sus criaturas, con toda la soberanía que tiene, y lo convierte. No es participación humana, es Él, absolutamente Él. También en Romanos capítulo 10, versículo 1, dice: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón, nuestro apóstol Pablo, que fue apartado desde el vientre, como le fue revelado, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Israel, el pueblo de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, ignorándola, ¿por qué? Porque no les fue revelada, ¿no es cierto? Si no es revelado esto, se ignorará hasta cuando Dios lo determine. Y si no, simplemente se morirá en incredulidad.
Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. De la abundancia del corazón habla la boca. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El problema, hermanos, de que esto sea un misterio, de que esto esté escondido, hermanos, es este. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? Vaya y predique, amén, hermano. Esto lo predica uno de gozo, hermanos, lo predica, lo anuncia, quiere compartir con todo el mundo, hermano, esta verdad, porque es salvación, es vida eterna. Es tremendo, hermano, recibir esta verdad de Dios por gracia, que te hace hablarla. La boca, mi hermano, habla de lo que abunda en el corazón. Pero el problema, hermano, es cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán a aquel del cual no han oído? Es imposible, hermano. Ahora, ¿cómo oirán, hermanos, sin haber quien les predique? ¿Se puede? No, pues, mi hermano. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Cuán hermosos. Pero ¿para quién son tan hermosos los pies de estos que anuncian este evangelio, hermano? ¿Para quiénes? Solamente para los que Él escogió, hermano. Para aquellos que Él eligió eternamente antes de que existiera nada. En su eternidad, en su gloria eterna. Este es el problema, pues. No todos obedecen al evangelio, hermanos. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero aquí permanece presente el problema, hermanos, el tropiezo. Verso 18 dice: mas digo, no han oído, no se les ha predicado, esta palabra no ha llegado a todas partes, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. No es el problema, hermanos, que esto no haya sido divulgado, que esto no haya sido expandido por toda la tierra y en todos los rincones de este mundo. Depende de Dios, hermano. No es que esto no esté divulgado. Cada día la tecnología, hermanos, avanza vertiginosamente y las cosas se conocen en todo el mundo. Las noticias llegan cada vez a todos los rincones más. Verso 19 dice luego: más digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo provocaré a celos con gente que no es mía. Con gente insensata os provocaré a ira. Sí, pues, lo necio del mundo escogió Dios. Lo vil del mundo. Siéntase, hermano, incluido en este grupo. Eso es lo que somos nosotros. Queda en evidencia porque hemos creído esto. Es porque somos de ese grupo que está mencionando acá, de lo vil, de lo menospreciado, de lo insensato. Gente que no es de Dios. Mire qué palabras más hermosas, verso 20 dice: e Isaías determinadamente dice: fui hallado de los que no me buscaban, hermano.
Nunca buscamos nosotros a Dios, hermanos. Nunca pretendimos conocer esta verdad. Es imposible, no se puede. Fui hallado de los que no me buscaban. Manifestéme a los que no preguntaban por mí. Más acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos, todo el día, a un pueblo rebelde y contradictor. Nuestro Padre Celestial también nos enseña y nos revela por su Espíritu Santo, hermano, que no es del que quiere ni del que corre, sino de Él, hermano. Ese es el punto. De Él depende únicamente. El capítulo 9, hermano, de Romanos, también lo dice, hermanos, esto en el Antiguo Testamento también lo dice. También está escrito, está registrado. Vamos a leer el capítulo 9. Dice, verdad digo en Cristo, Romanos 9:1. No miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Lo tuvieron todo, hermanos, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo, hermanos, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham, hermanos, son todos hijos. Mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios. Mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta. Como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, mas también Rebeca concibiendo de uno, de Isaac, nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, a su elección, no es que nosotros hayamos elegido a Él, es Él quien hizo esta elección, y no por obras, sino por el que llama, permaneciese. Y esto es lo que permanecerá eternamente, hermanos. Le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, hermanos. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermano, esto no se puede creer. El hombre no puede aceptar esto, no se puede, es imposible. Aunque majares al necio, dice, en un pisón, en un mortero, con trigo a pisón majado, dice, no se quitará de él su necedad. Hermano, no se puede. Es imposible que una persona que no ha sido elegido de Dios crea esta verdad. Morirá en esa tiniebla. ¿Se da cuenta, hermanos, de lo que hemos sido participantes nosotros? Alcanza uno a ver la grandeza de esta bendición tan grande. Por eso que uno ama esto, hermanos, porque ha sido puesto en el corazón y en la mente nuestra estas virtudes, estas verdades de los cielos. No es natural en nosotros este gozo, hermanos, que nos estremece. No es natural. Es locura para el hombre común y corriente, para el hombre animal. No se puede entender. Porque la escritura dice de Faraón, y aquí, hermanos, nosotros tenemos que ser dóciles para aceptar esta verdad. Dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Y aquí, hermanos, no tiene nada más que hacer uno
que con mucho dolor, como dice Pablo al principio aquí en este capítulo, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, hermano, su familia, hermano, su madre, tal vez su padre, su esposa, sus hijos, ¿qué sabe uno? Del que quiere tiene misericordia, hermano, y al que quiere endurece. Por cuanto todos pecamos, hermanos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que, hermanos, debiéramos nosotros, hermanos, darnos más que pagados. Esto no tiene nada que ver, hermanos, con este mundo, no tiene nada que ver con el pasar nuestro por este mundo, con lo que alcanzamos a acumular o lo que logramos alcanzar en esta vida, hermanos, no tiene ninguna relación las cosas de este mundo con las cosas del reino de los cielos. No se basa en eso que Dios le haya bendecido o no le haya bendecido. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, dijo Job. Y es así. Me dirás, pues, ¿por qué pues se enoja? Porque, qué buena pregunta, mira, ¿quién resistirá su voluntad, hermano? Es imposible, mi hermano. No hay nada que pueda contrarrestar esto. No hay nada que pueda revertir. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? Por ejemplo, Pablo pregunta y pone muchas veces para que nos demos cuenta, hermanos, de que esto está zanjado. Antes de la fundación del mundo está zanjado. El propósito de Dios se va a cumplir cabalmente. Me dirás, pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Y que, si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado. Es a saber a quiénes, es a saber a nosotros, hermanos. No solo de los judíos, mas también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. La misma condición del unigénito Hijo de Dios, hermanos. Así hemos sido tratados por Dios, como su Hijo amado. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, espantoso, hermano, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra fuéramos semejantes, es decir, todos al fuego eterno. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia. Es a saber, la justicia que es por la fe. El justo por la fe vivirá. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, ¿no es cierto?, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, más como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. No es por obras, hermanos. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Nuestro Padre Celestial, hermanos, también se da el trabajo de explicar por medio del apóstol Pablo, ¿no es cierto, hermano? Nos aclara, él nos revela, nos enseña con mansedumbre, con mucha claridad a estos que eligió
antes. Por ejemplo, Pablo en Primera de Corintios capítulo 3 es muy enfático y muy claro en enseñarnos, para que nos quede bien claro esto, que no depende de uno que las personas a las cuales uno les predique crean, hermanos, o no crean al Evangelio. No depende de uno, porque eso es carnal. Pensar que no depende de uno, cuán eficaz o eficiente sea uno en su predicación, no depende de uno. Uno predica de gozo, hermanos, comunica esta verdad, quiere mostrarle a la gente, hermanos, esta tremenda bendición, que es la resurrección de los muertos para vivir eternamente en la gloria de Dios, hermanos, donde de estas cosas ya no quedará memoria de toda esta angustia y estas tribulaciones de esta vida. Ya para ir terminando, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 3, por ejemplo, Pablo habla de esto, Primera de Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Podía beber leche y no vianda? Porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo. Pablo la lleva, Pablo seco, Pablo, yo creía el Evangelio por Pablo. No, hermano, cuidado. Yo de Apolo, decía otro, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, hermano, aquí Pablo es muy clarito para nosotros. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Uno, hermano, cumple con predicar y lo hace con gozo porque de verdad hemos creído. Creemos que tenemos vida eterna porque el Evangelio es suficiente para alcanzar la gloria de Dios. Hemos sido lavados con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Nuestros pecados fueron todos perdonados. Estamos limpios, somos santos y sin mancha delante de Él por causa del Evangelio, de haber creído por causa de la fe. El justo por la fe vivirá. Pero esto, hermanos, según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Este crecimiento, hermanos, que tenemos hoy día, del cual hablamos y que seguiremos recibiendo hasta alcanzar la gloria, hasta el último aliento de nuestra vida, porque Dios no nos va a dejar en ningún minuto. No te dejaré ni te desampararé, hermano. Dios acaba su obra, es el autor y consumador de la fe. Él lleva a cabo el don de la fe en las personas a las cuales eligió antes de la fundación del mundo para tenerlas en su gloria con Él. Él acabará la obra que empezó y lo dice su palabra, lo dice textualmente. Estando confiado de esto, por ejemplo, dice en un cierto lugar Pablo, que el que comenzó en vosotros la perfeccionará, hermanos, hasta el día de Cristo. Qué confianza, hermano, nos da el Señor de que no depende de nosotros, sino es Él el que está operando este propósito suyo. No puede ser interrumpido, porque en el Apocalipsis, en la descripción del fin del mundo, del día del Señor, hermanos, sale este pueblo apartado para Él, yendo y entrando a su gloria. Está descrito. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Para terminar, quiero leer en Hechos capítulo 20, los versículos 17 al 32. Dice, y enviando desde Mileto a Éfeso, Pablo, ¿no es cierto?, ya con la intención de seguir avanzando, ¿no es cierto?, en esta misión suya de predicar el Evangelio a los gentiles, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, como nada que fuese útil,
he rehuido de anunciaros, útil para la salvación, ¿no es cierto, hermano? Para la comprensión del Evangelio. ¿Cómo? Dice, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. El Señor dijo, y Pablo lo entendió de esa manera, le fue revelado que el que amara su vida, la perdería. Mas el que perdiere su vida por causa de él, la salvaría. Por eso Pablo piensa de esta forma, por eso tiene este sentir. Más de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo. Eso es lo importante. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros por quien he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos. Hermanos, como les decía antes de leer este pasaje del libro de los Hechos, Pablo lo explicó ahí en el capítulo 3 de Primera de Corintios. No depende de quien predica, no depende del que enseña. Dice aquí, por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos. Hermano, y realmente uno se da cuenta cuando le predica a una persona con el deseo puro en el corazón de que esta persona también sea participante de la vida eterna, conozca las glorias venideras que nos han sido anunciadas. Es la única intención que uno hace cuando predica. Uno debe entender, hermano, que esa persona queda puesta entre la vida y la muerte. Porque como dice el Señor en el antiguo pacto, ¿no es cierto? He aquí y llama a los cielos por testigo que yo he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge pues la vida, dice. Uno, hermanos, es limpio. Uno ya predicó esta verdad. Y si esta persona cree, amén, y gloria a Dios por eso, será salvo. Pero si esta persona no cree, hermanos, dice Juan, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero mi hermano, Pablo dice que con mucha tristeza él, por sus hermanos, los que son de su carne, ¿no es cierto?, que son sus parientes, deseara él mismo ser apartado para que creyeran. Pero no depende de eso, mi hermano. Si usted le predica a una persona y esta persona cree, amén, gloria a Dios por eso. Pero si esta persona no cree, hermano, también es amén y es gloria a Dios por eso. Porque Él lo determinó de esa forma y uno no es nadie, hermano, por mucho dolor que cause en nuestra propia familia, mi hermano, mis propios hijos, tal vez. Dios quiera que también sean participantes de la vida eterna. Pero Él es el Señor, hermano. Él es Dios y nosotros somos lodo. Dice, por tanto yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Amén. Eso era lo que quería hoy día compartir con ustedes, mis hermanos. Espero que haya sido de edificación y que estas palabras queden guardadas en nuestro corazón. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Bien, gracias, hermano Oscar. ¿Voy a dejar a nuestro pastor? ¿Algún comentario, pastor, del estudio que tiene nuestro hermano Oscar? Bueno, textos conocidos son todos ya prácticamente para nosotros por la gracia del Señor, pero siempre debemos estarlos recordando. En 1 de Pedro 1, verso 13 en adelante dice,
Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo es manifestado. Nos está diciendo qué ánimo debemos tener en ese día cuando venga el Señor en las nubes del cielo, para que no seamos sorprendidos. ¿Por qué? Porque el verso 14 dice, como hijos obedientes, se entiende a la palabra, a la predicación que han recibido los apóstoles primero de Cristo y después los apóstoles hacia el mundo y después también nosotros hacia nuestros cercanos a quienes le hemos predicado el Evangelio. Como hijos obedientes, dice, no conformando con los deseos que antes teníais, en la carne, ¿cierto? Estando en vuestra ignorancia. Si bien como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, en toda manera que podamos estar manteniendo por causa de la gracia del Señor que hemos recibido en su palabra. Verso 16, porque escrito está el mandato, sed santos porque yo soy santo. Apartados del mal también significa santo. Verso 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, nos consideramos siempre peregrinos hasta que venga el reino de los cielos. Y según esa peregrinación, considerándolo siempre lo que Dios nos enseña, primeramente, debemos, según Él, estar todo el tiempo alerta en el tiempo de esta peregrinación que tenemos hacia el cielo. Verso 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación o vana manera de vivir, carnal, ¿cierto?, que teníamos antes, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cómo hemos sido rescatados? ¿Por dinero? ¿Por plata? ¿Por oro? No, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese es el precio, el Cordero de Dios, que vino a este mundo por amor, se entregó por nosotros para limpiarnos de todos nuestros pecados y así ser justificados por la fe en Él. ¿Por qué? Porque Él es el que cargó nuestros pecados en la cruz. Jehová cargó en Él, dice, el pecado de todos nosotros. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro Señor es santo y sin contaminación, sin pecado. Ya ordenado de antes de la fundación del mundo, o sea, antes de todas las cosas. Esto ya estaba presupuestado en los propósitos de Dios de que su Hijo viniera a dar su vida por nosotros. Es decir, Dios creó por medio de Jesucristo todas las cosas, pero eso también significaba que Dios le impuso una dura prueba al Señor de dar su vida por personas que incluso, como nosotros a veces en nuestro tiempo, cuando no le conocíamos, no lo amábamos ni para nosotros era importante. Pero a nosotros ahora Jesús es algo más importante que todas las cosas, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así que dice el verso 20, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros tiempos por amor de vosotros. Dice que por Él creéis a Dios. Por Cristo creemos a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad por el Espíritu Santo, en caridad hermanable, sin fingimientos, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Lo único que puede resistir la prueba es que nos amemos y nos sobrellevemos unos a otros. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, dice, mas la palabra del Señor, el Evangelio y su promesa de vida eterna, permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gracias, mi hermano. Eso es lo que quería participarles ahora. Muchas gracias.